Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos están bendecidos, felices? ¿Está feliz? A ver, regálele una sonrisa al que está a un lado de usted. Vaya conmigo a Efesios, ya que lo hizo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer del verso 11 al 13, por favor, de Efesios capítulo 4. Voy a leer dos versículos de donde voy a tomar el título de este mensaje de esta noche. Dice ahí en Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vaya conmigo, por favor, Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice ahí la escritura, ¿lo tenemos? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo voy a hablarles esta noche un tema que le he titulado un varón perfecto. Un varón perfecto. El primer pasaje que leímos, fíjense bien, nos dice que Dios usa a nuestros ministros, a los maestros, a los pastores, para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos en los principios y las enseñanzas de Cristo. Todo lo que estos ministros, maestros, pastores hacen, lo hacen con el propósito de capacitarnos, dice la escritura que leímos, prepararnos, adiestrarnos, para que usted y yo podamos servir verdaderamente a otros y ser de edificación en el cuerpo de Cristo y no ser de destrucción. ¿Cómo debemos de servir en el cuerpo de Cristo? Para edificación y no para destrucción. Y la manera ideal, fíjese bien, la forma ideal para lograr esto de ser edificación en el cuerpo de Cristo es llegando a ser ese varón perfecto, como leímos. La palabra perfecto ahí en Efesios 4, esta palabra perfecto significa un varón completo, maduro, que tiene la idea, fíjese bien, esta misma palabra perfecto conlleva la idea de un trabajo arduo que se debe realizar, que cada cristiano, cada creyente debe realizar, un trabajo arduo de crecimiento mental y de carácter moral. Se nos dice en la misma escritura que es la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Es decir, la meta o nuestra meta, la meta de cada cristiano en ese crecimiento mental y de carácter moral es Cristo. Esa es nuestra meta. Es verdad, hemos oído esto, es verdad que nunca podremos ser igual a Cristo en la vida. Pero si pusiéramos una regla, usted y yo pusiéramos una regla de una medida del 100, comenzando del 0 al 100, y ponemos a Cristo en el 100 porque esta es la plenitud de Cristo, ¿verdad? El 100%, Él es un varón perfecto. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Partiendo de 0, debemos trabajar arduamente para que nuestro crecimiento se vaya desarrollando hasta el máximo. Es decir, no te conformes con 5, ve a 10. No te conformes con 10, ve a 15. No te conformes con 15, ve a 20 en esa estatura, en esa medida de la plenitud de Cristo. Ese es ese varón perfecto al que tú y yo tenemos que lograr. Ahora, el siguiente pasaje, el de Romanos, nos dice que Dios en su gracia nos llamó no porque lo merecíamos. Nosotros no merecíamos nada. ¿Cuántos están convencidos que no merecíamos nada? No merecíamos nada,
Pero ahora bien, Él nos llamó con un propósito, dice ahí en Romanos 8:29. Nos llamó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta palabra conforme significa ahí en este versículo, quiere decir que seamos transformados, seamos formados. Es decir, nos está hablando de un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo. Es decir, el ser hechos a la imagen del Hijo de Dios no va a ser de un día para otro, pero sí va a ser un proceso donde tú vas, como dijimos hace un momento en la regla, del 0 vas creciendo, vas desarrollándote en esa vida que es ser conformado, ser transformado, ser formado conforme a la imagen de Jesús. ¿Sí? Si se fijan, ambos textos entonces tienen la misma idea. Ambos pasajes nos están hablando de que vamos a ser formados y vamos a ser transformados hasta llegar a ser un varón perfecto. ¿Un varón qué? Y dijimos que perfecto significa un varón completo y maduro. ¿Cuántos quieren ser ese varón completo y maduro? Yo quiero serlo. ¿Usted? Bien. Siguiendo adelante, déjeme dejar en claro ahora lo que significa ser cristiano, porque esto es muy importante. Si queremos llegar a ser ese varón perfecto, tenemos que entender bien esto. ¿Qué significa ser cristiano? En primer lugar, ser cristiano no significa ser cristiano por el simple hecho de que usted y yo asistimos a una iglesia cristiana. Hay muchos que asisten a una iglesia cristiana y porque asisten a ella creen que por eso son cristianos. No, eso no es ser cristiano. Tampoco significa ser cristiano por el hecho de que nos hayamos bautizado en una iglesia cristiana. No, tampoco. No quiere decir que porque haya sido el simple acto de ir a las aguas, eso te hace ser cristiano. No, tampoco significa ser cristiano el simple hecho de haber hecho una oración y ya. Alguien me dijo que yo hiciera esta oración y ahora ya por tanto soy un cristiano. No, tampoco. No es verdad. Eso no significa ser cristiano. Ser cristiano tampoco significa, mis hermanos, el hecho de haber cursado o haber llevado un curso bíblico, haber obtenido un diploma. Eso tampoco significa ser cristiano. El cristianismo no es una religión. ¿Cuántos saben que el cristianismo no es una religión? Una religión más que practicar, que consiste en rituales. Así que debemos entender muy bien que el cristianismo, mis hermanos, es un estilo de vida. El cristianismo es una forma de vivir que surge precisamente, ¿de dónde surge? De la vida de Cristo. Eso es cristianismo. Cristianismo es una manera, una forma de vivir que surge de la vida de Cristo. Voy a leerles 3 versículos, los únicos 3 que aparecen en el Nuevo Testamento, donde aparece este nombre, cristiano. Por ejemplo, en Hechos 11:26, voy a leerlo rápido para no entretenerme en esto. Hechos 11:26 dice: y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó en la iglesia de Antioquía? Por primera vez, cristianos. Otro versículo, Hechos 26:28. Aquí es la segunda vez que aparece este nombre. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese, el rey Agripa está diciendo aquí que por poco Pablo lo persuade a ser, otra vez el nombre, ¿cómo? Cristiano. Primera de Pedro 4:16, Pedro vuelve a mencionar este nombre. Dice Pedro en primera de Pedro 4:16: pero si alguno padece como cristiano, otra vez, aquí está el nombre, si alguno padece como cristiano.
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, déjenme decirle, todos estos versículos que leímos, este fue el nombre que se les dio en aquel tiempo a los seguidores de Jesús. Este fue el nombre que se le dio a los seguidores de Jesús. Pero no solamente seguidores de Jesús, eran seguidores de sus enseñanzas. Es decir, eran personas que practicaban las enseñanzas de Jesús. Y alguien que practica las enseñanzas de Jesús adquiere una manera de vivir completamente distinta y diferente a la vida del mundo. Esa era la diferencia. Ellos, estos que se les dijo cristianos, eran diferentes a todos. ¿Cómo eran? Diferentes. Por ejemplo, en la historia de la iglesia hubo un historiador llamado Gibbon que dijo, miren lo que dijo de los cristianos, este historiador. Él dijo que el impacto de la iglesia era para él la vida moral pura y sencilla que tenían los cristianos. Vea, ¿qué era lo que impactaba? Una forma de vivir, una manera de vivir completamente distinta a todos. Dice, la unión y la disciplina, cosas que hoy no son tan importantes para muchos considerar. Este era el pensamiento de los primeros años del cristianismo. En aquel entonces, mis hermanos, nada impresionaba tanto a un mundo como de aquel tiempo, como la vida moral y de santidad, la unión y la disciplina que tenían los cristianos, que practicaban los cristianos. ¿Qué hacían? Practicaban, diga conmigo. Eso los hacía ser diferentes. Por ejemplo, también Ignacio de Antioquía, un discípulo de los apóstoles, mire lo que dijo Ignacio de Antioquía. Él dijo, la fe es el comienzo, pero también es el fin. Ninguno que profesa fe peca. Vean lo que dice este hombre en los primeros años del cristianismo. Esta era la vida de los cristianos. Ninguno que profesa fe peca, es decir, lleva una forma de vida pecando. Así que los que, sigue diciendo él, así que los que manifiestan ser de Jesucristo se deben manifestar por medio de sus acciones. Esta era la forma de vivir de los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús. Un último hombre, un último comentario, Justino Mártir. Un siglo después del otro que mencionamos, de Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, siglo y medio después, considerado padre de la iglesia, él habló esto y dijo de los cristianos, que el poderoso testimonio de los cristianos que daban en sus días le impresionó tanto la clase de vida moral que practicaban, y al verles morir tan valientemente por su fe, se puso a pensar si ellos eran los poseedores de la bendición que él buscaba. No le era posible creer que aquel sublime martirio era de aquellas personas fervientes con plegarias ante la muerte. Dice que se les considerara como personas malas ante el pueblo. Mucha gente, por estos cristianos, su forma de vida, para muchos les decían que eran malos. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día, mis hermanos, nos enfrentamos ante la idea de un cristianismo diferente. Un cristianismo con ideas distintas en una iglesia de otra iglesia, practicando formas de vida completamente diferentes. Quiero decirles algo. Se dice en la última estadística que en el mundo actual hay
2.200 millones de cristianos. 2.200 millones de cristianos. El 50% de ellos son católicos. El 37% son protestantes. El 12% son ortodoxos. Y el 11% lo componen otras confesiones. Ahora hagamos una pregunta ante todo esto que estamos viendo en las últimas estadísticas. De esos 2.200 millones de cristianos, hagamos esta pregunta usted y yo. ¿Cuántos realmente siguen y practican las enseñanzas de Jesucristo? ¿Cuántos realmente practican la vida de Jesús? ¿Cuántos? Por eso debe de estar bien claro en nosotros, mis hermanos, que el cristianismo es una vida práctica. Cristianismo es una vida práctica, no práctica de costumbres, no práctica de una forma de vida del hombre, no, es la práctica de la vida que Cristo vino a enseñarnos. Eso es cristianismo, la práctica de la vida que Jesús vino a enseñarnos. Hay lugares donde practican clases de formas diferentes. Por ejemplo, yo supe de una reunión de juvenil por ahí en una iglesia donde tú llegas a la reunión juvenil, la iglesia está a oscuras, solo hay luces parpadeantes, parece que tú entras a un antro. Y luego dicen, no, es que esto lo hacemos y lo hacemos para poder ganar a más jóvenes. Y yo me pregunto y digo, ¿ganar más jóvenes? ¿A qué? O sea, ¿a qué los quieren ganar? Esta no es la vida práctica de Jesús. Eso, mis hermanos, es conocido como una filosofía que ha entrado a la iglesia por años, durante toda la iglesia toda la historia de la iglesia, conocida como el fin justifica los medios. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nunca nos enseñó que por el fin se justifican los medios. No, Jesús nos enseñó que usted y yo íbamos a ser enseñados por los maestros, por los pastores, por los ministros, por los líderes. Íbamos a ser enseñados, instruidos en los principios, en las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Para llegar a ser un varón perfecto, un varón completo, maduro. Y no se puede llegar a eso si se vive otra clase de vida, si se practica otra clase de vida, si se mezcla en el cristianismo otra clase de vida. No, la vida de Jesús es muy clara. Déjeme mostrárselo. Vamos a comenzar entendiendo qué clase de vida vino Jesús a traernos. Romanos 6, verso 4. Vamos a ver, en primer lugar, ¿de dónde surge el cristianismo? Cristo nos da vida. Romanos 6, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está diciendo que si somos sepultados, cuando tenemos fe en el Señor Jesús, cuando usted y yo vamos al arrepentimiento de nuestra vida pasada, lo que se está sepultando juntamente con Jesús es precisamente nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre. Ahí muere. Pero luego dice, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Andemos. Esta palabra andemos viene del griego peripateo, que significa vivir, conducirte, comportarte, ocuparte. ¿Qué quiere decir? Con el propósito que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos, nos conduzcamos, nos comportemos, nos ocupemos en la vida nueva.
vida renovada, vida diferente. Eso es lo que significa vida nueva. Fíjese bien, entonces, vamos a definir el cristianismo. El cristianismo es que vivamos, que nos comportemos, que nos ocupemos en la vida nueva que Jesús nos vino a dar. ¿En qué debes vivir? ¿En qué te debes de comportar? ¿En qué te debes de ocupar? En la vida nueva, la vida renovada, la vida diferente que Cristo vino a darte. Otro texto. Vamos a confirmar una vez más esta vida que Jesús vino a traernos. Efesios 2, verso 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Cuántos quieren ser un varón perfecto? Bueno, ponga mucha atención porque estas palabras que estamos escuchando precisamente nos van a dar luz para dirigirnos hacia ese varón completo, varón maduro. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Note otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, está ligada a la vida con Cristo. Es una vida resucitada. Es una vida rescatada, liberada del pecado. Es una vida perdonada. Pero sobre todo es una vida que debo aprender a disfrutar y a practicar cada día. No es la misma vida que tenía. No. Es una vida diferente. Vamos a ver qué clase de vida es la que Cristo vino a traernos. Juan 10:10, por favor. Vaya conmigo ahí. Ok, ya vimos que Cristo nos trajo vida. Por esa vida es que podemos dirigirnos hacia ese varón perfecto, hacia ese varón completo, maduro. Pero ahora vamos a ver qué clase de vida es la que Cristo nos vino a traer, que usted y yo debemos disfrutar y practicar todos los días. Juan 10:10, ¿lo tiene? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A cuánto les da alegría esta palabra de Jesús? Vino a traernos vida y nos vino a traer vida, ¿cómo? En abundancia. Vamos a entender esto. ¿Qué clase de vida vino a traernos Jesús? La palabra vida, ahí cuando dice he venido para que tengan vida, ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, viene de la palabra griega zoe. Y esta palabra griega zoe significa la vida misma de Dios. ¿Cuál vida vino a traernos Jesús? La misma vida de Dios, la vida que se practica. ¿Sabe dónde se practica esta clase de vida? En el cielo. Esa es la vida que Jesús vino a traernos, la vida que se practica en el cielo. Y luego nos dice que esa vida misma de Dios, esa vida que se practica en el cielo, vino a traérnosla en abundancia. ¿Cuál vida es práctica debe realizar el cristiano? ¿Cuál vida debe practicar el cristiano? La vida de Dios mismo. La vida que se practica en el cielo. Esa es la vida que un cristiano debe practicar, porque eso es cristianismo. No un simple seguidor de Jesús. Hubo muchos seguidores en el tiempo de Jesús. Hubo muchos que siguieron a Jesús, pero nunca practicaron sus enseñanzas. Esos no eran cristianos, simples seguidores, simpatizantes de Jesús.
Pero un verdadero seguidor de Jesús era aquel que no solo seguía a Jesús, practicaba sus enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesús es que Él vino a traernos vida y vino a traernos la vida de Dios mismo para que practiquemos la vida de Dios mismo y lo hagamos en abundancia. Ahora, esta palabra abundancia significa dos cosas. La palabra abundancia, de la palabra griega perizos, no solo habla de cantidad. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros puede tener la vida total de Dios? ¿Alguien puede tener la vida total de Dios? No. Realmente no podemos tener la vida completa de Dios, la vida moral de Dios. Es imposible poder adquirir la vida completa moral de Dios. No podemos, nadie. Pero ¿por qué? Porque la vida de Dios es inmensa. Pero Dios la puso a nuestro alcance por Cristo. Tú puedes tomar de la vida de Dios, tú puedes tomar lo que tú quieras. Dios no puso límite. Tú puedes tomar de la vida de Dios que Cristo vino a traer lo suficiente hasta llegar a ese varón perfecto, a ese varón completo, maduro. Pero también fíjate bien, esta palabra abundancia no solamente habla de cantidad en el griego. Esta palabra también perizos, abundancia, está hablando de una vida que es superior en calidad a la vida común del mundo. Podríamos concluir diciendo esto: la cantidad, fíjate bien lo que te voy a decir, la cantidad que tú tomes de la vida de Dios mismo que Cristo te trajo, también será la calidad de vida cristiana que tú mostrarás. Vuelvo a repetirlo: la cantidad que tú tomes de la vida de Dios mismo que Cristo vino a traerte en abundancia, esa cantidad de vida que tú tomes, también será la calidad de tu vida cristiana que tú mostrarás. Preguntaríamos quizás nosotros, pero ¿cómo podemos tener entonces, cómo podemos adquirir esta vida que se nos trajo en abundancia? ¿Cómo la podemos nosotros buscar y obtener más y más para tener no solo cantidad, sino calidad en nuestra vida cristiana? ¿Cómo? Vaya conmigo, Efesios 4:20. Vamos a aprender cómo podemos tomar o practicar en abundancia esta vida de Jesús, de Dios mismo, que Él vino a traernos. Efesios 4, verso 20. ¿Lo tenemos? Del 20 al 24. ¿Cómo vamos a obtener y practicar esta vida en abundancia? Aquí se nos va a decir: por las enseñanzas y la palabra de Cristo. Vamos a aprender, mire, dice: mas vosotros, o sea, los cristianos, se les está hablando a los cristianos de Éfeso y se nos habla hoy a los cristianos de hoy. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí en esta parte me está diciendo claramente, mis hermanos, que si de verdad yo he aprendido de Cristo, de sus enseñanzas, al determinarme a seguirlo, yo no puedo seguir llevando una forma de vida, una manera de vivir como la lleva el mundo. No. Esto está diciendo porque en los versos del verso 17 al verso 19 que están antes, está diciéndole a los cristianos que ya no se comporten y ya no vivan como los otros gentiles que no conocen a Dios, y da una lista de características de una vida sin Dios. Es decir, el cristiano ya no puede vivir así, envanecido en su mente, alejado de Dios,
viviendo en los deseos lujuriosos de su carne. Ya no puede el cristiano vivir de esa manera. Ya no. Entonces, ¿dónde aprendo esa vida de Dios? ¿Dónde la aprendo? En las enseñanzas, en las instrucciones de Cristo, en su palabra. Ahí está la vida de Dios para mí en abundancia. Ahí es donde yo debo de tomar estas enseñanzas de Jesús y practicarlas. Cuando yo practico las enseñanzas de Jesús, entonces, mis hermanos, comienzo a adquirir de esa vida de Dios en abundancia, pero no solamente en la cantidad, sino en la calidad, en mi forma de vivir, en mi manera de vivir. Ahora Cristo, fíjense bien, aquí enseña dos cosas en el verso 22, hablando de su enseñanza y hablando de esa nueva vida. Hay dos cosas. Primero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense lo que me está diciendo. Es decir, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren ser un varón perfecto? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo sé que la vida cristiana es una vida práctica y por lo tanto tengo que practicar las enseñanzas de Jesús? Y aquí está una enseñanza de Jesús que usted y yo debemos poner en práctica. Es decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Es decir, poner lejos, separar, alejar de nosotros la vida pasada. La vida del viejo hombre. En la Biblia de lenguaje sencillo, este versículo dice así: por eso, fíjenselo cómo dice, ya no vivan ni sean como antes, ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ya no. La segunda cosa entonces que enseña Jesús, una es quitar, alejar de mí, poner lejos de mí mi forma de vida pasada, porque he adquirido una nueva vida que me hace ser cristiano, una nueva vida que me va a conducir a ese varón perfecto, a ese varón completo, maduro. Dice el verso 23, esta es la segunda enseñanza de Jesús, y dice, ahí estamos en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A quién se le está dando la orden de renovar? A nosotros, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los seguidores de sus enseñanzas, a los que queremos poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Se nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Esta palabra, mis hermanos, en el griego nos da la idea de una continua renovación en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Usted y yo tenemos que estar renovando la mente si queremos llegar a ese varón perfecto, a ese varón completo, a ese varón maduro. Tenemos que estar renovando continuamente nuestra mente, adquiriendo cada día más los pensamientos de la vida espiritual que están en la palabra de Dios. ¿Dónde están esos pensamientos espirituales? ¿Dónde está la mente de Cristo? En la palabra de Dios. Ahí está, en la palabra de Dios, ahí está a nuestro alcance la mente de Cristo. Como lo dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. No quiere decir que es una cosa mágica o como una varita que te toca. No, cuando dice nosotros tenemos la mente de Cristo, esto quiere decir que al tener tú y yo esta vida que Cristo nos vino a traer, está a nuestro alcance por su palabra, por su enseñanza, el tener la mente de Cristo. ¿Cuándo? Cuando renuevas continuamente tus pensamientos. Así será. Pero luego dice en el verso 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está usando una metáfora. Vestíos.
Es decir, nos está diciendo claramente, mis hermanos, que quitemos, que nos pongamos este nuevo vestuario que Dios nos da por su palabra, que significa la vida nueva, que significa la vida de Dios mismo que Cristo vino a traernos, y que representa, en otras palabras, la vida práctica de Jesús, de sus enseñanzas. ¿Cómo me he visto? Practicando las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo me he visto en ese nuevo hombre creado según Dios? Practicando las enseñanzas de Jesús. Todo esto me conduce a ese varón perfecto. Este vestuario que nos está hablando aquí, mis hermanos, que habla de una vida práctica, está sustentado en 3 elementos: justicia, santidad y verdad. Así es como debe de ser la vida de un cristiano: en justicia, en rectitud, en honestidad, en honradez, en santidad, apartado de la vida del mundo para Dios, en verdad, lejos de la mentira, conduciéndote siempre en la verdad de Dios. Ahora bien, mis hermanos, ya se lo expliqué cómo es esta vida que Jesús vino a traernos y lo que esta vida representa. Ahora se la voy a poner en forma de ejemplos prácticos. Vaya conmigo a Mateo 5, verso 11 al 12. Vamos a ver aquí en este mismo pasaje de Mateo ejemplos prácticos de esta vida del cristiano, el que va conducido hacia ese varón perfecto. Mateo 5, verso 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice, manténgase ahí en Mateo porque vamos a estar viendo algo. Bienaventurados sois, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la vida práctica que el cristiano debe de estar practicando. Esta es la vida que Jesús trajo al cristiano, la vida de Dios mismo, la vida que se vive en el cielo. Así es la vida de Dios, mis hermanos, que nos la presentó como ejemplo en Jesús. ¿Qué dice aquí? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Significa dichosos, afortunados, bendecidos, felices. ¿Cuándo? Cuando nos encontremos en un momento que nos estén vituperando y estén diciendo toda clase de mal contra nosotros mintiendo. ¿Están aquí todavía? ¿Quién en la actualidad, mis hermanos, se va a poner bendecido, feliz, se va a gozar cuando alguien lo empieza a vituperar? Cuando alguien empieza a levantar falsos contra él y no se enoja ni quiere vengarse. Esa es la vida que Jesús vino a traernos a practicar, la vida que no se vive aquí, pero se vive allá arriba. Y Jesús la trajo aquí a la tierra. Felices. Ay, hermanos, ¿cuántas veces alguien está diciendo algo, una mentira contra ti, y tú ya estás pero bien enojado y estás bien desesperado y quieres defenderte y quieres hacer algo? Los primeros cristianos, mis hermanos, practicaron esta clase de vida celestial. Ellos se gozaron en el martirio, ellos se gozaron en el vituperio, ellos se gozaron en la difamación que levantaron contra sus vidas. Los llegaron a despojar de todos sus bienes injustamente y ellos se gozaron porque esa es la vida que se practica como un varón perfecto. Yo recuerdo cuando comenzaba en un
en uno de mis trabajos seculares, vendiendo autos. Tenía un año y había dentro del trabajo un vendedor que me tenía mucha envidia. Me tenía mucho coraje este hombre a mí. Este hombre no vendía nada. Y yo recuerdo que yo había ganado meses, había ganado los primeros lugares en ventas. Pero tampoco le caía bien al gerente de ventas. Este hombre y el gerente de ventas estaban bien unidos, los dos estaban ahí juntos, ¿verdad? Un día los dos se pusieron de acuerdo, este hombre y el gerente de ventas, y me difamaron. Comenzaron a decir mentiras contra mí y empezaron a decirle a todos los vendedores y empezaron a levantar la voz y a decir: es un pirata, se roba a los clientes de todos. Cuando ellos empezaron a hacer esto, a mí me dio mucha furia, a mí me dio mucho coraje. Pero eso nomás a mí, a usted nunca le va a pasar, no le va a pasar eso. Y yo estaba molesto por esto que estaban haciendo, muy molesto. ¿Y sabe por qué estaba molesto? Porque yo sabía cómo trabajaba en la calle. Yo sabía cómo llegaba de negocio en negocio, me agarraba una avenida y lo hacía yo. Yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer si quería vender tantos carros en un mes. Yo ya sabía cómo hacerlo y lo hacía y lo lograba. Pero sin embargo, cuando ellos hicieron esto, yo estaba molesto, la verdad. Yo ya no quería volver al trabajo, yo quería renunciar, yo quería dejar ese trabajo. Pero ahí estaba mi esposa. Una mujer de Dios, recordándome las enseñanzas de Jesús, recordándome que en medio de esas situaciones es el momento de practicar lo que tanto hemos aprendido de Jesús. Y ella me decía: deja a Dios tu causa y Él hará justicia. Deja a Dios tu causa y Él hará justicia. Deja. Y lo hice. Hice a un lado mi enojo, hice a un lado aquella molestia de lo que estaban diciendo de mí, y yo seguía haciendo lo que yo tenía que hacer. Un mes después, mis hermanos, un mes, solamente pasó un mes, a este gerente y a este hombre los agarraron en una tranza que hicieron en la empresa y los corrieron a los dos. Yo aprendí la lección y dije: no tengo yo que molestarme, no tengo yo que enojarme cuando están vituperando de mí, cuando están hablando de mí, cuando están diciendo falsos contra mí. Llega el momento en que tienes que aprender a no defenderte como Cristo nunca se defendió. Porque Jesús sabía que el que lo defendía era el juez justo que está en los cielos. Esta es la vida que Jesús vino a traernos. Lucas 9:52. Vamos a ver otro ejemplo de esta vida que Jesús quiere que practiquemos. Lucas 9:52. ¿Lo tienen? Y envió Jesús mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, para hospedarse. Ya era de noche, ya era tarde. Jesús los envió para que buscaran hospedaje y poder quedarse ahí la noche. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan regresaron con el Señor, y mírenlos lo que le dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo a veces me pregunto,
¿A poco nomás Jacobo y Juan hacen eso? Yo sé que aquí hay muchos que le han dicho al Señor: ¿quieres que mande que caiga fuego del cielo y consuma a mi vecino? O al patrón de la empresa que me trae así hostigado. ¿O nomás Jacobo y Juan? Ellos estaban molestos. Ellos estaban con una actitud vengativa. ¿Con una actitud qué? De venganza. Ah, nos hicieron, ni saben con quién se metieron. Ni saben que se metieron con un hijo de Dios. ¿Cuántos han pensado eso, la verdad, ante una injusticia que te han hecho y luego estás pensando: ah, ni saben que se metieron con el hijo del rey y así les va a ir y se van a ir al infierno? ¿Sí o no? Así estaban estos dos. Pero volviéndose Jesús con ellos, a ellos dos los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, mis hermanos, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si aquí no nos reciben, seguro nos van a recibir en la otra. Y si en la otra no nos reciben, pues nos van a recibir en la otra. Y si de plano no nos reciben en ninguna, pues vamos a dormir aquí al aire libre y amén, amén, hacemos una velada y gloria a Dios. Jesús, mis hermanos, nos enseña la vida que debemos practicar los seguidores de Jesús, los cristianos, los que queremos ser como ese varón perfecto, completo, maduro. Esta vida, mis hermanos, es una vida que debe de ser libre de venganza, libre de querer desquitarte, libre de querer hacer ni saben con quién se han metido. No, el Señor no quiere eso de nosotros. Esa es la vida del pasado, esa es la vida de la carne. Esa vida no se practica en el cielo. Esa no es la vida de Dios mismo. Esa no es la vida que Jesús vino a traernos. La vida que Jesús vino a traernos es una vida donde tenemos que aprender a no buscar venganza. Nunca. Otro ejemplo, ¿quieren otro? Mateo 5:20. Vamos rápido a leer Mateo 5:20. Jesús les dice a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? Que les está diciendo: si su justicia no es mayor que la justicia de ellos, entonces ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y los escribas? La de hacer actos externos. La de creer que por lo que hacían merecían el cielo. La de justificarse por sus obras externas. Hacían muchas cosas externas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Vamos a ver unos ejemplos de la justicia de los fariseos y la vida que Jesús vino a traernos. Ahí mismo, en Mateo 5:21, Jesús comienza a marcar esta diferencia. Mateo 5:21, después de decirles que si no es mayor su justicia, la justicia que debe de ser mayor es andar en la vida que Jesús vino a traernos, es practicar la vida que Jesús vino a traernos. Mateo 5:21, ¿lo tiene? Dice: oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está la justicia de los religiosos. La justicia de los fariseos y de los escribas, que se jactaban y decían: no hemos matado a nadie físicamente. Y por tal razón, como ellos creían que no habían matado a nadie físicamente, entonces ellos decían: merecemos el cielo.
Estos fariseos y escribas, mis hermanos, con sus sistemas establecidos, creían que no tenían ya pecados que confesar ni necesidades espirituales que buscar. Ellos se creían puros. Esa es la justicia de los fariseos y los escribas. Pero mire la vida que Jesús vino a traer. Va más allá del acto externo. Es decir, va a la raíz de donde surgen las cosas para luego llegar a ese acto externo. Jesús dijo en el verso 22, esta es la vida de Jesús. Esta es la vida que debemos practicar los cristianos. No ser como esos hombres que se jactan. Yo no he matado a nadie, no, pero ¿a cuántas personas has matado moralmente o espiritualmente? Pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Esta es la vida práctica del cristiano. Esta es la vida que Jesús vino a traernos. No solamente de jactarse por un acto externo que no haces, sino de checar que en tu corazón no haya actitudes que puedan llevarte precisamente a que tú puedas asesinar a muchos. Porque mira, cuántos fariseos y escribas no mataron físicamente, pero sí con su enojo asesinaron a muchos. Con su desprecio, con su odio, con su rencor, quitaron esperanzas a muchos. Te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, no lo busques, pero en Lucas 7:36 al 50 hay una escena donde aparece este tipo de actitudes con las que ellos mataban a la gente. Y mira lo que es aquí en Lucas 7:36. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Cuando él entró a la casa y se sentó a la mesa, una mujer pecadora que supo que Jesús estaba ahí, esta mujer pecadora vino con un frasco de perfume, vino a Jesús y se postró detrás de él a sus pies para enjugar sus pies con sus lágrimas. Jesús la dejó. Pero aquel fariseo comenzó a pensar y a decir, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando y que lo hace inmundo, lo hace impuro. Porque para ellos ese era algo inmundo, algo impuro. ¿Cuántas veces, mis hermanos, tenemos este tipo de actitudes? Y despreciamos a otros. Y los despreciamos porque son pecadores. Porque ahora tú estás en Cristo. Y ahora que estás en Cristo, tú has sido limpiado de tus pecados ciertamente. Pero esa no era la actitud de Jesús ante el pecador. Este no era el corazón de Jesús ante el pecador. No solo hicieron eso. Por ejemplo, en Juan 9:34, enojados los fariseos, molestos los fariseos con aquel ciego de nacimiento que Jesús había sanado, y de tantas veces que le estuvieron preguntando y diciendo, y el ciego les dijo, ya sanado, ¿ustedes también quieren hacerse discípulos de Jesús? Y ellos molestos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y enojados lo expulsaron de la sinagoga. ¿Se fijan cómo no habían asesinado físicamente, pero espiritualmente, moralmente habían matado muchas esperanzas en muchos? Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que practique una vida todavía
no libre de enojo, no de control de sus sentimientos negativos, de rencor, de amargura, de odio, no puede ser un seguidor de Jesús. Porque el seguidor de Jesús, mis hermanos, es aquel que practica las enseñanzas de Jesús y va en busca de ese varón perfecto, varón completo y maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay rencor, si hay amargura, si hay resentimiento contra una persona, si hay enojo contra una persona, quítalo. Quítalo de ti. Esa no es la vida que Jesús vino a traerte. Esa no es la vida de un seguidor de Cristo. No. Otro ejemplo, Mateo 5:27. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está otra vez de donde se agarraba la justicia de los fariseos y los escribas, ¿verdad? Una vez más la podemos ver aquí en sus sistemas que se basaban en actos externos. Yo no sé si recuerdan aquella historia que Jesús contó en Lucas 18:9-12, cuando habló de un fariseo y un publicano que subieron a orar al templo. Y cuando estaban en el templo dice que el fariseo oraba. Fíjese cómo eran los fariseos. El fariseo oraba a Dios consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo. Este estaba más grueso que muchos de aquí en actos externos, pero su corazón estaba mal. Su corazón estaba confiado en que él no adulteraba físicamente. Pero ¿cuántos fariseos, mis hermanos, no adulteraban en su interior? Jesús dijo: esta es la vida que yo vine a traerles. Dice ahí en el verso de Mateo 5:28, dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo me acuerdo aquella escena en Juan 8 que agarraron a una mujer que encontraron en pleno acto de adulterio, la trajeron con Jesús, quisieron aplicar rigurosamente la ley y le dijeron, tentando a Jesús: Jesús, la ley de Moisés nos ordenó que tales mujeres que las encontremos las apedreemos. ¿Tú qué dices? Pero estos hombres, mis hermanos, no estaban aplicando la ley correctamente, porque la ley decía que en el acto del adulterio encuentran a un varón y a una mujer. ¿Dónde estaba el varón? ¿Dónde dejaron al hombre? No lo trajeron. No sé si se mochó con ellos, si les dio una ofrenda de bendición, como algunos piensan, ¿verdad? Que los para el de tránsito ahí porque se pasaron el alto y déjenme bendecirlo. No, ¿qué bendecirlo? Pero ahí estaban. ¿Saben qué, mis hermanos? Ni siquiera estaban aplicando la justicia correctamente, ni siquiera eso estaban haciendo. En una versión que es la versión castellana antigua, dice así este versículo: los judíos insistieron en preguntarle, hasta que finalmente Jesús se irguió y dijo: está bien, matadla, pero que arroje la primer piedra el que de vosotros nunca haya pecado. Cuando tú encuentres a un adúltero, cuando tú encuentres a un pecador, antes de que des el grito en el cielo y antes de que causes toda una revolución, ¿sabes qué? Ayúdalo a restaurarse. Si él ya no se deja restaurar, pues ese ya es su problema. Tú ya hiciste lo que Jesús quería que hicieras tú.
Así que Jesús nos trae esta nueva vida. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mis hermanos, Jesús está diciéndonos esta nueva vida comienza con que seamos libres de deseos inmorales, que seamos libres de deseos pecaminosos que nos pueden llevar a acciones erróneas e incluso alejarnos de Dios. Un adulterio, ese acto no comienza de un día para otro, comienza adentro en el corazón, comienza con pensamientos y deseos, intenciones incorrectas. ¿Cuántos varones a veces no tienen una buena relación con su esposa? Tienen años, incluso años. A mí me ha tocado ministrar matrimonios que tienen años viviendo separados. Viven en la misma casa, pero viven separados. Nunca han vuelto a tener relaciones entre ellos. Y ahí está ya una puerta abierta tanto para la mujer como para el hombre para adulterar. ¿Cuántos quieren ser un varón perfecto? Si queremos ser ese varón perfecto, llegar a ese varón completo, maduro, necesitamos practicar las enseñanzas de Jesús. Necesitamos practicarlas, necesitamos aplicarlas. No podemos seguir dándole lujo a nuestros ojos de estar viendo cosas que no deben de ver. No podemos darnos el lujo a nuestros sentimientos de querer añorar cosas que no se deben de añorar. Por eso se nos dijo que hagamos morir, que sometamos todos nuestros deseos terrenales, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo eso lo tenemos que someter, lo tenemos que hacer morir. ¿Y quién lo va a hacer? Tú. Cuando venga aquella tentación, cuando venga aquel momento a tu vida, tú eres el que lo tiene que hacer morir. No le tienes que dar vida, porque si le das vida, por eso al rato ahí están los problemas. Bueno, hermanos, yo podría hablarles mucho más de la vida, porque hay tantas cosas que Jesús habla aquí, pero yo creo que ha sido claro. Si queremos llegar a ese varón perfecto, la única manera para llegar a ese varón perfecto es la vida que Cristo vino a traernos, la vida de Dios mismo, la vida de Dios mismo que vino a traernos en abundancia, que la encontramos en sus enseñanzas, que la encontramos en su palabra y que usted y yo debemos de practicar todos los días. Esto es cristianismo. Hoy en día, mis hermanos, yo concluyo con esto en esta noche. Hoy en día, déjenme decirle algo. Hay la presentación de un cristianismo que no tiene nada que ver con la vida de Jesús. Yo he tomado una decisión en mi vida. Yo me he determinado algo desde hace muchos años en mi vida. Y trabajo en eso, créamelo. Yo llevo un trabajo arduo en eso. ¿Y cuál es? Yo quiero presentar esa vida de Jesús. Siempre. Yo no quiero presentar otra clase de vida. Soy un seguidor de Cristo, soy un cristiano. Yo no puedo presentar otras actitudes o otra forma de vida que no es la de Jesús. Ahí están sus enseñanzas. Ahí está la vida de Jesús. Esa es la que usted y yo debemos de practicar. Amén. Si usted quiere ser un varón perfecto, ir hacia eso, porque esa es nuestra meta, Cristo Jesús, yo le invito a que se ponga de pie y oremos. Solo un último consejo. Deje de preocuparse por el que está a un lado de usted, ¿verdad? Porque seguro va a ir a su casa y luego va a codear a su marido y le va a decir, lo que dijo el pastor y ándale y sea un varón, pero no, así no es. Es personal. Cada uno de nosotros vayamos en busca de ese varón perfecto.
Amén. Deje de mirar al que está a un lado de usted y mírese a sí mismo. Vaya a esa regla y diga: ¿en qué nivel estoy? ¿En qué número me encuentro? Cristo es el 100, pero en mi vida cristiana, ¿dónde me encuentro? Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias porque nos diste la oportunidad de conocerte un día, de conocer tu palabra, tus enseñanzas. Y aquí estamos frente a ti, queriendo, deseosos, dispuestos a aprender más de ti, Señor Jesús. Ante un mundo donde, Señor, el nombre cristiano ha sido tan desvirtuado, Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando tu palabra, que realmente vivamos ese cristianismo como debemos practicarlo. Enséñanos que esa vida que veniste a traernos no es la misma vida de la tierra, es una vida que viene del cielo, es la vida de Dios mismo, es la vida que se practica allá y que queremos vivir cada uno de nosotros, queremos practicar cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, tengamos un trabajo arduo, constante, continuo, en trabajar con esas áreas y esas actitudes, Señor, que deben quitarse, que se deben de poner lejos de nosotros para presentar la vida de Cristo, Señor. Señor, que así como en los primeros años, estos hombres que mencionamos, que hablaban del cristianismo, que fue un impacto para sus vidas, que así lo sean nuestras vidas, Señor, con los vecinos, con los compañeros en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Ayúdanos, Señor, a realmente presentar esa vida cristiana que nos conduce a ese varón perfecto, a ese varón completo y maduro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.